bajo el sol abrasador del mediodía, una mujer joven vestida con un vestido largo de color amarillo brillante y un rebozo blanco inmaculado llegó a la comisaría de policía con una determinación ardiente. Valentina no venía a denunciar un crimen, venía a desafiar. Por su madre, que había sido extorsionada, se enfrentaba a la policía corrupta en su propia guarida. Esta es la historia real de un coraje que sacudió los cimientos del lugar. Esa tarde, el sol colgaba alto en el cielo, calentando el asfalto de las calles de la ciudad que comenzaban a quedar desiertas. Entre el resplandor de la luz y el calor sofocante del aire, se veía a una joven caminando con paso firme, sin sombra de duda alguna. Su nombre era Valentina, de 25 años. Llevaba un vestido amarillo tradicional y un rebozo blanco que ondeaba con el viento caliente. No había sonrisa en su rostro. Solo una mirada afilada que ocultaba una ira profunda. Detrás de esa ropa sencilla se escondía una voluntad de acero. Hoy no era un día cualquiera. Hoy iba a reclamar la dignidad que había sido pisoteada por un oficial que se sentía intocable ante la ley. Los pasos de Valentina al entrar al patio de la delegación no eran apresurados, sino llenos de certeza. No prestó atención a las miradas de asombro de los ciudadanos que pasaban. Su rostro miraba hacia el frente, como si el mundo a su alrededor ya no importara. Detrás de su mente tranquila, los recuerdos de su madre llorando por las noches, porque el dinero de sus ventas en el mercado había sido robado por un policía llamado Ramírez, seguían girando. Ramírez no era solo un policía. Él era el símbolo de la codicia que humillaba a la gente honesta. Y hoy, Valentina no permitiría que eso volviera a suceder. Al llegar a la entrada principal de la comisaría, Valentina respiró hondo. Sabía que ese lugar no era solo un edificio. Para la gente humilde como su madre, era un lugar que a menudo hacía que se les encogiera el alma. Pero para Valentina, el miedo ya había sido enterrado profundamente. Empujó la puerta de la oficina y el ambiente adentro cambió al instante. El aire acondicionado frío no pudo sofocar el aura ardiente de los pasos de una mujer que traía la furia en su silencio. Todos los oficiales que estaban trabajando voltearon. No esperaban que una joven llegara sola, con un rostro que no mostraba ni una pizca de temor. Valentina caminó lentamente hacia el interior de la sala. Su mirada barrió cada rincón. Sus oídos escuchaban el sonido de las máquinas de escribir, el crujido de los documentos y el ruido de las radios. Pero su corazón solo buscaba una cosa, el nombre de Ramírez. La atmósfera dentro de la oficina se sentía tensa. Los policías no sabían que la mujer que llegaba no era una demandante, ni alguien reportando un robo, ni una víctima de crimen. Ella venía como una retadora. Una hija que se negaba a que su madre fuera pisoteada continuamente por un uniformado. Y aunque venía sola, Valentina no venía a hablar. Venía a resolver. La madre de Valentina, conocida como Doña Elena, era una mujer de mediana edad que había pasado la mitad de su vida vendiendo verduras en la orilla de la calle para mantener a su única hija. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ya empujaba su viejo carrito de verduras desde su barrio hasta el mercado. Sus manos eran ásperas, su piel estaba curtida por el sol y su cuerpo comenzaba a encorvarse por la edad. Pero nunca se quejaba. Todo eso lo hacía con una sola esperanza, que Valentina pudiera tener una vida más digna que la suya. Sin embargo, esa esperanza se estaba erosionando lentamente, no por el destino, sino por las acciones de un oficial que debería proteger, no oprimir. Su nombre era Ramírez. Un policía de cuerpo obeso, con una barriga prominente que siempre sobresalía de su apretado uniforme marrón. Tenía 40 años, pero su astucia había envejecido hacía mucho tiempo. Cada semana, Ramírez llegaba al puesto de Doña Elena con una actitud arrogante exigiendo la cuota de seguridad. Si no se le daba, amenazaba con cerrar el puesto, confiscar la mercancía o, peor aún, difundir acusaciones falsas. Doña Elena, que nunca había cometido un delito, no tenía más opción que darle el dinero que había reunido vendiendo verduras todo el día. Ese dinero, que debería usarse para comer y para los gastos de vida, iba directamente al bolsillo del codicioso oficial. Valentina, que había sido testigo de todo esto desde su silencio, guardaba brasas en su corazón.
Había visto con sus propios ojos cómo su madre regresaba a casa con los ojos hinchados porque tenía que dar el último peso que quedaba en su monedero. Veía cómo su madre empezaba a comer menos para que el negocio siguiera funcionando. Y sabía que todo ese sufrimiento no era porque su madre no trabajara duro, sino porque había una persona que con orgullo torturaba a la gente pequeña y luego dormía tranquilamente bajo el poder protegido por un uniforme. Eso no era solo extorsión, era un insulto a la lucha de una madre. Y en cierto punto, el silencio ya no podía ser una opción. Valentina era una mujer que desde pequeña había crecido en la dureza de la vida, pero también le habían enseñado a luchar contra la injusticia. Sabía que si no actuaba, el sufrimiento de su madre continuaría. No le importaba si a quien enfrentaba era un policía armado. Valentina ya no era la niña pequeña que solo podía llorar cuando su madre era extorsionada. Hoy venía como una mujer lista para pelear por el honor de su familia. No con una denuncia, no con palabras, sino con una valentía que ni siquiera poseían aquellos en uniforme. En cuanto la puerta de cristal de la comisaría se abrió, la luz del sol irrumpió mezclándose con la iluminación de neón blanco que brillaba intensamente desde el techo. La oficina parecía limpia y ordenada, con paredes de color crema pálido y un piso de baldosas brillantes que reflejaba la luz. Pero por más brillante que se viera la habitación, el aire adentro se sentía pesado. Los policías estaban sentados en sus escritorios con sus uniformes impecables. Sin embargo, sus rostros parecían cansados y fríos. El sonido de las teclas, el ruido de las radios y el chirrido de las sillas se escuchaban alternadamente. Pero todo eso se detuvo en cuanto la figura de una mujer joven entró con una mirada penetrante. Valentina, vestida con su vestido amarillo brillante y su rebozo blanco, se paró en medio de la luz que inundaba la habitación. Sin embargo, no era la luz lo que llamaba la atención, sino el aura fría de su expresión. No venía con una sonrisa, ni con una súplica. Venía con una determinación y una ira claramente dibujadas en sus ojos. Todas las cabezas comenzaron a girar. Algunos fingían estar ocupados, pero no podían ocultar su curiosidad. Una mujer joven entrando sola al cuartel de policía con paso firme. Esa no era una vista común. Sin preámbulos, su voz estalló cortando el silencio. ¿Dónde está Ramírez? La frase fue aguda, deteniendo la actividad de todos al instante. Algunos policías voltearon inmediatamente hacia la sala trasera. Otros se quedaron callados conteniendo la respiración. Valentina no bajó la cabeza. No pidió permiso. Se paró bajo la luz blanca brillante que iluminaba su cuerpo, demostrando que no llevaba ninguna arma más que su valentía. El ambiente de la sala, que al principio se sentía normal, de repente se volvió tenso. Había algo estremecedor en la valentía de esta mujer parada tranquilamente en medio de la sala del poder sin inmutarse. Algunos policías comenzaron a intercambiar miradas, tratando de entender qué estaba pasando. Algunos hacían muecas, pensando que esto era solo drama, pero estaban equivocados. Valentina no venía a hacer un reporte. No vino para escribir una cronología o llenar un formulario. Vino para acabar con la injusticia. En esa habitación brillantemente iluminada, Valentina traía una luz mucho más fuerte, la luz del valor que se había apagado hacía tiempo en esa oficina. Y en silencio, todos sabían que esta no era una visita ordinaria. Este era el comienzo de una batalla que nunca imaginaron que ocurriría en su propio terreno. Desde la dirección de la sala trasera, se escuchó el sonido de pasos pesados acercándose lentamente. Un par de zapatos negros desgastados pisaban el suelo de baldosas con un ritmo perezoso, como si su dueño no tuviera asuntos importantes. Luego apareció la figura de un hombre corpulento con cara redonda y papada. El uniforme marrón que llevaba parecía estrecho, conteniendo a duras penas su barriga prominente. Ese era Ramírez, el policía de 40 años. Símbolo de la soberbia y la arrogancia que había estado chupando la sangre de la gente humilde. Entrecerró los ojos al ver a la joven parada sola en medio de la sala y luego sonrió con cinismo. Una sonrisa llena de acoso. Una pequeña risa salió de su boca, como burlándose de la valentía de Valentina, que consideraba ridícula. Tú eres la hija de doña Elena, ¿verdad?
dijo con tranquilidad. Su voz sonaba despectiva, como alguien que se siente con ventaja. ¿Qué quieres aquí? ¿Vienes a pedir perdón porque tu madre no pagó la cuota esta semana? Sus palabras fueron recibidas por algunas risas ligeras de otros policías que aún no se daban cuenta de hacia dónde terminaría todo esto. Pero Valentina no se movió. Se mantuvo erguida, con los ojos clavados directamente en el rostro del hombre que había estado humillando a su madre. No había miedo. Lo que había era una ira que ya había cruzado los límites de la lógica. Con voz fuerte, clara y llena de énfasis, Valentina dijo en voz alta: Te reto a un duelo aquí frente a la oficina. Has estado extorsionando a mi madre. Sus palabras golpearon el silencio de la oficina como un mazo. Todos se quedaron callados. Algunas cabezas se giraron espontáneamente hacia Ramírez, como si no pudieran creer lo que escuchaban. Una mujer, que no era abogada, ni funcionaria, ni periodista, lanzaba un desafío directo a un policía en su propio cuartel. Esto no era una súplica de justicia. Esto era una declaración de guerra. Y Valentina lo hacía sin la más mínima duda en su voz. Ramírez, que al principio reía, ahora miraba con las cejas levantadas. No esperaba que esta muchacha viniera de manera tan frontal. Pero su enorme ego no le permitía pensar con claridad. Sonrió de lado y soltó otra risa corta, luego sacó el pecho. ¿Un duelo aquí contigo?, dijo con tono burlón. Sin embargo, detrás de su burla había un pequeño temblor en su pecho. Un sentimiento inusual que aún no reconocía. Sentía que todavía tenía la ventaja, rodeado de sus compañeros de oficina en su lugar de poder. Pero había una cosa de la que no se había dado cuenta. La mujer que estaba parada frente a él no era simplemente la hija de una vendedora de verduras. Ella era una tormenta que venía a derribar la arrogancia que se había dejado crecer salvajemente durante demasiado tiempo. En cuanto la frase de desafío salió de la boca de Valentina, toda la oficina pareció sobresaltarse. Los policías que antes estaban ocupados escribiendo, charlando o sorbiendo café barato detuvieron todas sus actividades. El ambiente se volvió silencioso, pero no por respeto o preocupación, sino por una curiosidad extraña. Una mujer desafiando a duelo a un policía dentro de la comisaría a plena luz del día. Eso no era una escena cotidiana. Miraban a Ramírez y luego a Valentina. Como esperando un espectáculo más emocionante que un reporte criminal. En lugar de rechazar o actuar con prudencia, Ramírez se envalentonó aún más. Rió fuertemente. Una risa que resonó hasta salir por el pasillo. ¿Duelo aquí contigo? Vaya, esto se pone bueno, dijo mientras se arremangaba las mangas de su uniforme, mostrando unos brazos grandes que ya no eran firmes debido a la grasa. Avanzó con estilo arrogante, plenamente confiado en que ganaría de manera aplastante. En mi propia cancha, yo gano siempre, gritó, haciendo que algunos policías rieran y aplaudieran. Ramírez se sentía por encima de todo, rodeado de colegas, en su propio cuartel y enfrentado solo por una mujer de cuerpo delgado. En lugar de prevenirlo o llamar a un superior, algunos policías se recargaron en sus escritorios, disfrutando de la situación como si vieran un partido de fútbol. Algunos incluso comenzaron a apostar entre susurros entusiastas. Esto va en serio. Si Ramírez pierde, yo invito los cafés de la semana. No les importaba que esto no fuera el procedimiento, que no fuera ético, o que incluso violara la ley. Lo que veían era puro entretenimiento. Ninguno de ellos era consciente de que estaban presenciando el colapso de la autoridad de un opresor al que habían tolerado todo este tiempo. Mientras tanto, Valentina permanecía tranquila. No se inmutó por las risas ni las apuestas. Sabía que a lo que se enfrentaba no era solo un cuerpo obeso llamado Ramírez, sino también a una cultura de silencio y negligencia que había convertido la injusticia en algo normal. Sabía que si retrocedía una vez, todo terminaría ahí. Pero no había venido para retroceder. Había venido para terminar lo que hasta ahora solo había sido contenido por las lágrimas de su madre. Y si todos en esta oficina lo consideraban un espectáculo, entonces que miraran. Porque lo que verían no sería simplemente una pelea, sino un ajuste de cuentas.
En el patio delantero de la comisaría, que ahora se convertía en una arena no oficial, los oficiales se reunieron formando un círculo holgado. Estaban parados con sus uniformes, algunos cruzando los brazos sobre el pecho, otros sonriendo divertidos. Como si estuvieran presenciando un espectáculo raro que no se repetiría. En medio de ellos estaban dos figuras contrastantes. Un policía de cuerpo grande y gordo, y una mujer joven con vestido amarillo y una mirada que no vacilaba ni un poco. El aire se sentía tenso. No había sirenas, no había comandos. Solo había una regla implícita: el más fuerte gana. Sin aviso y sin advertencia, Ramírez avanzó rápido y lanzó su mano directamente hacia la cara de Valentina. El sonido del golpe se escuchó claramente. ¡Pum! La cabeza de Valentina se sacudió hacia un lado y al instante sangre fresca fluyó de la comisura de sus labios. Algunos policías exclamaron en voz baja. Hubo quien rió, pensando que la pelea terminaría con un solo golpe. Estaban seguros de que cualquier mujer se derrumbaría después de recibir un impacto tan fuerte. Pero estaban equivocados. Valentina no cayó ni se tambaleó. Solo volvió la cara lentamente, se limpió la sangre de los labios y miró directamente a Ramírez con una mirada fría que hizo que se les erizara la piel. Ramírez se sorprendió un poco. Sus ojos se abrieron por un momento. No esperaba que el golpe, que usualmente bastaba para tumbar a un matón del mercado, ahora no hiciera que esa mujer delgada flaqueara ni un poco. Algo cambió en el rostro de Ramírez. Asombro mezclado con cautela. Sin embargo, su ego lo cubría todo. Todavía intentaba sonreír cínicamente. Aunque en su corazón comenzaba a haber una pequeña voz que decía: esta no es una mujer común. Pero él aún no se daba cuenta de que su oponente no venía trayendo una valentía momentánea, sino un rencor forjado por años de opresión. Valentina se paró más firme que antes. La sangre en sus labios no le importaba. Lo único que le importaba era una cosa: devolver ese golpe, no por ego, sino porque el insulto hacia su madre no podía pagarse con silencio. Su mirada no estaba llena de ira explosiva, al contrario, estaba muy tranquila, y ahí residía el terror. Ella no amenazaba. No gritaba. Solo miraba, y en esa mirada estaba implícito un mensaje: aún no he devuelto el golpe. Los policías que al principio reían comenzaron a darse cuenta de que lo que veían no era solo un duelo casual. Estaban presenciando la justicia que llegaba sin una orden oficial. Llegaba en la forma de una hija que no estaba dispuesta a que su madre fuera pisoteada por más tiempo. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad de silencio, Valentina finalmente se movió con una postura corporal estable y los ojos fijos en el objetivo. Llevó su brazo derecho hacia atrás. Su movimiento no fue apresurado, ni de pánico, sino lleno de cálculo y calma. Y en un movimiento rápido, lanzó un puñetazo duro a la mejilla derecha de Ramírez. No hubo duda, no hubo compromiso. El sonido del impacto rompió el aire. ¡Crack! Un golpe limpio, lleno de fuerza, impactó directamente la carne y el hueso de la cara del policía obeso. El cuerpo de Ramírez se tambaleó medio paso hacia un lado. Su cabeza se sacudió violentamente hacia la derecha y de la comisura de sus labios la sangre comenzó a gotear lentamente hacia la barbilla. Su rostro, que antes estaba lleno de una sonrisa cínica, se volvió vacío. Sus ojos se abrieron como si aún no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Se quedó petrificado como una estatua que acababa de ser golpeada por un gran martillo. A su alrededor, la multitud de policías que antes estaba ruidosa comenzó a callarse. Ya no había vítores, ya no había apuestas. Lo que quedaba era solo silencio. Jadeos de incredulidad. Algunos policías contenían la respiración, otros solo podían mirar con los ojos desorbitados. No esperaban en absoluto que la joven a la que subestimaban, a la que pensaban que caería con un solo golpe, ahora estuviera parada con gallardía después de asestar un contraataque tan brutal y preciso. Esto no era solo un golpe. Era una bofetada dura al ego, al sistema, a aquellos que habían permitido que Ramírez actuara a su antojo. Todos los ojos estaban ahora fijos en Valentina y ninguno de ellos se atrevía a reírse más. Valentina no dijo una sola palabra.
Solo respiró suavemente y volvió a mirar a Ramírez con la misma mirada fría. No había una satisfacción excesiva, no había sonrisa de victoria. No hacía esto por entretenimiento o reconocimiento. Lo hacía porque debía hacerse. Porque su madre había sufrido demasiado tiempo y hoy ese sufrimiento obtenía su respuesta. Justo en la cara de la persona que consideraba el poder como un permiso para oprimir. Y esto era solo el comienzo. Ese golpe contundente debería haber sido suficiente para dar una lección. Pero para Valentina no era suficiente. Esto no se trataba solo de devolver el dolor físico o destruir el orgullo de alguien, se trataba de enviar un mensaje, que incluso los oprimidos pueden levantarse y alzar la carga de la injusticia bien alto. Entonces, mientras Ramírez aún estaba de pie tambaleándose, Valentina avanzó con manos firmes. Agarró al cuerpo gordo de Ramírez, sujetó con fuerza su uniforme y comenzó a levantar el cuerpo pesado lentamente desde el suelo hasta sus hombros. Un grito ahogado se escuchó entre la multitud de policías. Algunos retrocedieron. Sus bocas estaban abiertas, incrédulos ante lo que veían. El cuerpo enorme de Ramírez, que había sido una sombra aterradora para muchos ciudadanos del mercado, ahora colgaba en el aire. Sobre la cabeza de una joven mujer. Valentina gritó fuerte, no por ira, sino como una liberación de la energía que había reprimido durante años. Uno tras otro, los policías se quedaron sin palabras. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos se congelaron como si estuvieran presenciando algo imposible pero que sucedía realmente ante sus ojos. La luz del sol de la tarde reflejaba el brillo sobre el cuerpo sudoroso de Valentina, haciendo que su vestido amarillo pareciera brillar en medio de la fila de oficiales de uniforme marrón. Bajo la presión física y psicológica, ella permanecía firme. Lo que era más sorprendente no era solo su fuerza física, sino la fortaleza mental que emanaba de su rostro. No estaba simplemente levantando a Ramírez literalmente. Estaba levantando todo el miedo, toda la injusticia que la gente humilde había reprimido. Y en ese momento, los policías comenzaron a entender, esta mujer no solo estaba enojada, estaba haciendo cumplir la justicia que ellos habían ignorado. Algunos policías se miraron entre sí, esperando que alguien interviniera, pero nadie se movió. No por miedo a la acción de Valentina, sino por vergüenza. Vergüenza de que a quien habían protegido todo este tiempo fuera una figura que ahora colgaba impotente sobre su cabeza. Por una mujer que ni siquiera llevaba un arma. Ramírez no solo fue levantado del suelo, fue levantado de su trono falso, de la ilusión de poder que usaba para oprimir. Y cuando todos los ojos miraban hacia Valentina, sabían que esto ya no era un asunto personal. Esto era una resistencia. Y Valentina había ganado de manera absoluta ante todos ellos. Después de levantar el cuerpo de Ramírez muy alto sobre su cabeza, Valentina se mantuvo un momento, dejando que todos los ojos fueran testigos de lo fácil que levantaba ese símbolo de codicia. Y sin alargar el tiempo, respiró hondo y reunió toda su fuerza. Con un movimiento lleno de poder y precisión, azotó el cuerpo de Ramírez contra el suelo lo más fuerte posible. El sonido del cuerpo enorme golpeando el piso de adoquín del patio de la comisaría se escuchó fuerte, crack, rompiendo el silencio que se había congelado. Los policías se quedaron callados y el tiempo pareció detenerse un instante. El cuerpo de Ramírez yacía inmóvil. Su rostro miraba hacia un lado. Sus ojos estaban cerrados y su boca ligeramente abierta con sangre que aún fluía de su labio. Su respiración apenas se escuchaba. Estaba inconsciente. La figura que usualmente se paraba con altanería, dando órdenes y extorsionando a su antojo, ahora era un cuerpo indefenso tirado frente a su propio cuartel. El símbolo del poder corrupto se derrumbó al instante. Y quien lo derribó no fue un arma, ni una orden judicial, sino las manos de la hija de una vendedora de verduras que había visto a su madre ser pisoteada el tiempo suficiente. Algunos policías parecían empezar a entrar en pánico, dando pasos lentos hacia el frente como si quisieran revisar su estado. Sin embargo, sus pasos se detuvieron por sí solos, retenidos por la duda. No por miedo físico a Valentina, sino porque se dieron cuenta de que esta mujer estaba parada sobre una verdad que no podía negar. Ninguno de ellos se atrevió a tocarla. Si avanzaban, no solo estarían peleando contra Valentina.
También tendrían que responder por su silencio de todo este tiempo ante los crímenes cometidos por su propio colega. Y esa era una carga demasiado pesada para soportar. Valentina, de pie junto al cuerpo de Ramírez que ahora yacía impotente, lo miró por un momento y luego desvió su mirada hacia la multitud de policías. No dijo ni una palabra. Su mirada fue suficiente para hacerlos inmovilizarse. Unos ojos que implicaban: así terminan las cosas y vuelven a tocar a mi familia. Luego, sin esperar ninguna reacción, dio media vuelta y comenzó a alejarse de ese lugar. Su cabeza erguida, su paso firme. Ningún policía se atrevió a detenerla, mucho menos a arrestarla. Solo podían callar porque sabían que la justicia hoy había sido impuesta no por el sistema, sino por una valentía que no se podía comprar. En medio de la multitud de oficiales que permanecían congelados, Valentina se limpió lentamente la sangre de la comisura de sus labios. Su movimiento fue lento, pero lleno de significado. No estaba limpiando una herida. Estaba borrando el rastro de la opresión que había reprimido. Después de eso, levantó la cara mirando uno por uno a los policías que estaban parados presenciando la pelea. Su mirada afilada penetró en el interior, haciendo que la mayoría de ellos bajara la cabeza, incapaces de devolverle la mirada. No hubo insultos. No hubo gritos emocionales. Lo que salió de los labios de Valentina fue solo una frase corta pero fría y afilada como un cuchillo. No vuelvan a tocar a mi familia. El ambiente se volvió sepulcral. No había ruido de radios, no había tos. Ni sonido de zapatos arrastrándose. Lo único que se escuchaba eran los pasos de Valentina mientras giraba lentamente el cuerpo y comenzaba a caminar dejando atrás la comisaría. Su vestido amarillo se mecía suavemente con el viento de la tarde. Mientras tanto, la luz del sol volvía a iluminar el patio que acababa de ser testigo de la venganza más valiente de un ciudadano humilde contra el poder arbitrario. Ninguno de los policías en el lugar se movió. Incluso los que antes vitoreaban más fuerte ahora estaban congelados en su sitio. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie tenía una razón para bloquearle el paso. Incluso sabían que si intentaban detener a Valentina en ese momento, no solo perderían físicamente, perderían moralmente. Porque todos los que presenciaron sabían que Ramírez era culpable. Sabían que Ramírez había estado extorsionando a los ciudadanos humildes durante años y ninguno de ellos se había atrevido nunca a reprenderlo. Pero hoy, alguien que no era oficial, ni funcionaria, se había puesto de pie e hizo lo que ellos deberían haber hecho hace mucho tiempo. Y por eso callaron. La dejaron ir porque sabían que Valentina tenía razón. Valentina se alejó del patio de la comisaría con la cabeza en alto. No había miedo y no había arrepentimiento. Solo había victoria en el silencio. No ganó porque derribó a una persona. Ganó porque detuvo la cadena de injusticia. No llevaba armas, no tenía poder legal, pero tenía valentía y eso fue suficiente para sacudir a toda una institución que había permanecido en silencio. Cuando cruzó el portón y su figura se alejó cada vez más, los policías solo pudieron quedarse parados como estatuas. Ese día, Valentina no solo se fue con